Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Como anunciamos al inicio de tribuna, hoy nos toca hablar sobre esta guerra entre Rusia y Ucrania. La invasión ordenada por Vladimir Putin es el colorario de una crisis que comenzó a gestarse ya hace mucho tiempo. ¿Qué hay detrás de este conflicto que enfrenta a los dos países? ¿Qué dicen, obviamente, los analistas? Un tema que nos interesa. Ya recién hablábamos con el viceministro de Estado de Tributación sobre lo que nos afecta a nosotros. O sea, por más que estemos a más de 10.000 kilómetros de distancia, que mucho nos afecta, Gloria. Y sobre todo tratar de comprender, porque este tipo de situaciones uno lo que es inmediato, lo que uno está viendo en ese momento es como que tiene la información. Pero es importante también contar el proceso, la historia que tiene, por qué termina en esta circunstancia. Y obviamente a nivel de lo que son todos los países, las consecuencias económicas impensables y sobre todo sumado que es una reiteración, pero es así, ni siquiera salimos todos de una pandemia y ya una guerra. Realmente todo muy impensable. Así que hoy estamos analizando estas consecuencias mundiales de esta guerra. Algunos hablan de una tercera guerra mundial incluso, pero nosotros podemos hablar de las consecuencias mundiales que tiene esta guerra. Así es que agradecemos el tiempo, la presencia, la predisposición a Inde Pomerianiec. Ella es una escritora, periodista argentina. Justamente es de una familia descendiente de inmigrantes judíos provenientes de Rusia y Ucrania. Para mí, en estos años de lectura sobre lo que tiene que ver con Rusia, Ucrania, una de las personas más destacadas para hablar sobre este tema, hizo varios libros. Si voy a leer todo su currículum, me pasaría la mitad del programa, la mitad del bloque, pero el libro que me tocó leer hace poco, Los rusos de Putin, fantástico realmente para conocer lo que es Rusia, lo que está adentro, cosas que tienen que ver con esas, incluso con los bares de algunas ciudades rusas. Así es que, Inde, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, gracias por compartir con nosotros este tiempo. Gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias. Bueno, Inde, hablar de esta guerra, tendríamos que empezar a hablar un poco sobre la parte histórica, ¿verdad? ¿Cómo viene esto? ¿Cuáles son los orígenes de esta guerra? Bueno, en realidad, si uno piensa en términos históricos, lo que tiene que pensar es en lo que es la relación entre rusos y ucranianos. Si ustedes tal vez recuerdan que cuando arrancó la invasión el 24 de febrero, un día antes, 2 días antes, el mismo día, ya no recuerdo exactamente, el presidente Vladimir Putin de algún modo lo que hizo fue como restarle entidad soberana a Ucrania como país. Casi como si todavía Ucrania fuera una concesión, algo así dijo por otra parte, como que Ucrania fue una concesión rusa. Y esto tiene que ver con el vínculo entre rusos y ucranianos, que se remonta muy lejos y que incluso tiene que ver con el origen de la religión cristiana ortodoxa, que justamente nace en Kiev, que para los ucranianos eso significa que nació en Ucrania, pero que para los rusos, que consideran que la religión cristiana ortodoxa es rusa, nació en Rusia y por lo tanto Kiev es Rusia. Esto que es así de complicado, con el tiempo lo que se ve más cerca para nosotros, si se quiere, es que durante los 70 años de la Unión Soviética, un poco más de 70 años que duró la Unión Soviética, bueno, Ucrania formaba parte de la Unión Soviética. Y entonces con el colapso de la Unión Soviética, Ucrania adquiere o renueva su soberanía. ¿Qué pasa? Son como primos, son como hermanos, son como padres e hijos más de una vez. Esto en lo simbólico y también en lo práctico, porque prácticamente todos los ucranianos y todos los rusos tienen a alguien del otro lado. Y lo que tiene que ver con el este ucraniano, que es esta región de Ucrania tan ligada a Rusia, porque no nos olvidemos que en Ucrania mucha gente habla ruso, y que en los últimos años, sobre todo a partir del 2004, de lo que fue la Revolución Naranja, una gran parte de Ucrania más cercana a Occidente, más ligada a Europa, con más pretensiones de ingresar a la Unión Europea y a la OTAN, comenzaron a tomar distancia y uno de esos distanciamientos fue, por ejemplo, correr la lengua rusa como lengua oficial, es decir, dejar solo la lengua ucraniana. Todo eso que empieza a aparecer como provocaciones en una personalidad como la de Vladimir Putin,
concluye con lo que estamos viendo. Es decir, fueron muchos años en donde primero tuvimos lo que fue lo que los rusos llaman la recuperación de Crimea en el sur y que el resto del mundo llama la anexión de Crimea. Después la guerra civil de estos 8 años, desde el 2014, en el este ucraniano, lo que se llama el Donbass, con estas 2 regiones que Rusia acaba de reconocer como independientes, pero que van a pasar a ser claramente rusas, como ocurrió en el año 2008 con también 2 regiones de Georgia. Son todas cosas muy complicadas para los latinoamericanos, que lo vemos muy lejos, pero que efectivamente involucran a todo el mundo, porque ante algo así no solo estamos pendientes por la cuestión de sensibilidad por vidas humanas, sino también porque esto trae aparejado cuestiones económicas y perjuicios económicos que terminan redundando en todo el mundo. Ahora, yo puedo seguir hablando si ustedes me dejan, así que los dejo que me pregunten. Sobre todo una consulta también, es entendible cuando estás hablando de lo que es la historia, de hablar inclusive el idioma, el tema de la religión, el tema económico, porque se habla también mucho. ¿Qué hay tanto en Ucrania que le interesa también a Putin? Esa parte podrías ampliar, ¿no? Sí, yo no estoy tan segura de que lo que le interese a Putin tenga que ver con la cuestión económica de Ucrania. Del mismo modo que en el caso de Europa, si hay una parte que es una parte productiva de Ucrania, o por lo menos que lo era hasta el 2014, es justamente el este industrializado, el este industrial. Es decir, Ucrania, que es un país grande, que en el continente europeo es el más grande, aunque no pertenezca a la Unión Europea, tiene también una tierra muy fértil, todo lo que tiene que ver con el campo en Ucrania es muy importante, pero me parece que en el caso de Rusia lo que está en juego tiene más que ver con una necesidad de recuperación. A veces dicen que Putin quiere recuperar lo que era la Unión Soviética, y en realidad está más cerca de querer recuperar la Rusia imperial que la Unión Soviética. Hay algo del orden de lo imperial, hay algo del orden, digamos, de lo anterior a la Unión Soviética que le estaría interesando a Putin recuperar. Con lo cual, en términos económicos, Ucrania, además, en los últimos años, con esta guerra civil entre el este y el oeste, ha perdido mucho. No es un país que precisamente tenga ingresos por la cuestión del turismo. Es un país que, como no está en la Unión Europea, no se ve, digamos, protegido con las leyes de la Unión Europea. Es un país un poco paria en ese sentido, y es un país en donde los ciudadanos, justamente hasta este momento, estaban muy enojados con Europa porque sentía que Europa los había abandonado. Y ahora está pasando algo parecido, digamos, porque cuando el presidente Zelensky pidió que cerraran los cielos, Europa no lo hace. ¿Y por qué no lo hace Europa? Por lo que se mencionaba al comienzo en relación a la posible tercera guerra mundial. ¿Quién quiere tener una tercera guerra mundial? Estados Unidos está bastante sujetado también. Es decir, todo esto que sucedió y lo que hemos visto y las miles de muertes tienen que ver porque justamente la OTAN no intervino, porque Europa como tal no intervino, Estados Unidos lo mismo, digamos, y en todo caso lo que están haciendo es colaborando con armas, pero no están teniendo un apoyo en términos de los hombres y de la estrategia, porque justamente lo que están queriendo es evitar que la guerra se traslade por afuera de Ucrania, ¿no? Ya está en Europa, no quieren que además llegue al resto de Europa. Hinde, en tus libros, o por lo menos el que a mí me tocó leer, haces menciones de visitas, sos una persona que no solamente habla porque conoce de historia, sino que porque estuviste in situ, que es muy distinto de hacer un estudio bibliográfico. Pero esta guerra tiene algo que ver con lo que es la personalidad del presidente Putin. Es como que necesitaba esta guerra como para ser parte de su gobierno, o sencillamente tuvo que darse por una cuestión de lo que habla de defender al pueblo o a los rusos que están en esos territorios. Es una buena pregunta y es la pregunta que nos hacemos todos, porque si uno se remonta del 2004 para acá, hubo muchos episodios en donde Rusia podría haberse sentido amenazada, y yo diría más amenazada que lo que estaba ocurriendo, en donde una vez más Ucrania pretendía ingresar a la OTAN, una vez más la OTAN coqueteaba pero le decía que falta mucho. Es decir, no veíamos
posibilidades concretas de ingreso de Ucrania a la OTAN, y sin embargo hubo otros momentos en donde la cosa estuvo bastante más peleada. Y uno se pone a pensar también, a partir de lo de Crimea, hubo sanciones, Rusia se vio perjudicada, hubo sanciones de diverso tipo, Rusia se vio perjudicada, pero por una personalidad, digamos, que tiene el pueblo ruso, logró, y a partir también, por supuesto, ¿no?, del líder que tienen, consiguieron revertir eso, y en algún sentido gran parte de la economía comenzó de algún modo a disfrutarlo, de vivir con lo nuestro, entre comillas, ¿no? Es decir, había gente que a mí me decía, si no hubiera pasado esto de las sanciones, nunca hubiéramos podido de pronto producir nosotros. O sea, nos damos cuenta que podemos producir. Ahora esto, ¿por qué ahora? ¿Por qué en este momento? ¿Y por qué con esta virulencia? Algunos lo explican por el aislamiento de Putin en pandemia, que hay quien dice va más allá y parece más una teoría conspirativa, como que Putin tuvo el virus y quedó un poco afectado. Sin embargo, el distanciamiento, dicen que él ni siquiera está en su casa, no solo de la de Moscú, sino que se fue un poco más lejos. Habrán visto todas esas fotos en las que se lo ve, no solo con el presidente Macron, sino incluso con su gente muy distante, en mesas con metros y metros de distancia, muy alejado, y solo como acompañado con un entorno muy leal que sería el que nunca le va a decir que está desnudo al emperador, por ir a la leyenda. Y entonces, tal vez lo que se piensa es que escuchó, fue mal asesorado. Primero, evidentemente nadie le dijo y nadie le explicó quién era Volodymyr Zelensky, ¿no? Y habrán pensado que se trataba, por venir del mundo de la actuación y por no ser un político, habrán pensado que era una especie de bufón que rápidamente, ante el primer salvoconducto ofrecido por Washington, se iba a ir. Y sin embargo, lo que tiene Zelensky es que está jugando su propia guerra interna, en donde tiene que demostrar la defensa de la nación. Yo hablaba el otro día con una amiga que vive en el este ucraniano, en Dnipro, no en el este ruso, pero sí del centro para el este, que ahora se vino para el oeste a la casa de una abuela con su familia. Yo le preguntaba y le decía, pero ¿y qué pasa con las negociaciones? ¿Qué pasa con esos acuerdos? ¿Hasta dónde el pueblo ucraniano, después de lo que está viviendo ahora, está dispuesto a conceder para que llegue la paz? Y ella me decía, no le vamos a permitir a Zelensky hacer un acuerdo que no nos convenga. Con lo cual, Zelensky está también complicado, y lo que pasa en relación a lo que me preguntabas y a la personalidad, Putin ya está pensando en lo que viene, en lo que sigue. Putin representa al pueblo ruso fundamentalmente en el orgullo herido, no solo de lo que fue la salida de el colapso de la Unión Soviética y el colapso económico y Rusia de rodillas ante el mundo y ante el Fondo Monetario, sino que sigue representando el orgullo herido de la Segunda Guerra Mundial, cuando todavía el mundo sigue sin reconocer que el gran vencedor fue Rusia, es decir, que la derrota del nazismo, el mundo, se la debe a Rusia y no al desembarco en Normandía de las películas norteamericanas. Y todos sabemos que si le preguntamos a la mayoría de la gente quién ganó la Segunda Guerra Mundial, seguramente van a decir Estados Unidos. Y ahí es donde hay un dolor que los atraviesa por siempre y que Putin encarna como nadie. Y que cuando llegó al poder quiso acercarse, incluso se habla de que quería formar parte de la Unión Europea, y ante el rechazo y el desprecio que seguía, digamos, se convirtió en lo que se convirtió. Yo no lo estoy defendiendo, lo que estoy tratando es de ser un poco más equilibrada, pensando, no es que un día se levantó y dijo, hoy ataco a Ucrania para provocar al mundo. Lo que está haciendo es una bestialidad, no tenemos dudas de que es una bestialidad. Lo que está haciendo tiene que ver también con el costado criminal de su personalidad, que ya fue demostrado en otras oportunidades, como en la toma del Teatro Dubrovka, cuando recuperaron a Sangre y Fuego, y con la muerte de montones de rehenes, lo mismo 2 años después, en 2004, en la escuela de Beslan, en Osetia del Norte. O sea, Putin es una persona que tiene un costado criminal
y tiene una personalidad bastante insensible, pero tiene también la representación de los 145 millones de rusos que siguen creyendo que Occidente les debe un agradecimiento. Así que es bastante más complejo que pensar que es solo la personalidad de Vladimir Putin. Bueno, Ginde, realmente qué placer hablar contigo, qué gusto. Una pena que tenemos la tiranía de la televisión que nos da un tiempo límite, pero bueno, esto es para hablar en radio, me parece. Y una vez más, una invitación para leer Rusos de Putin, esta última edición que es fascinante, me tocó leerlo. La primera vez que leí un libro en línea, que leí un libro en versión de tablet. Digital, y me encantó realmente. Te decía que nunca lo había hecho, pero no me quedaba otra. Era tanta la curiosidad que lo tuvo que hacer, así es que, y ahí está, y le invito a la gente a que lea, porque parte de lo que estás diciendo y está en ese libro, ¿verdad? Relatado con entrevistas, con relatos que lograste allí. Así es, así es. Les agradezco mucho el llamado, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hablamos así con Inde Pomeraniec. Ella es escritora, periodista argentina. Ya escuchaban ustedes, nacida en Buenos Aires, de familia descendiente de inmigrantes judíos provenientes de Rusia y Ucrania. Tiene una larga trayectoria, muchos libros escritos, y justamente también en el 2015 fue una de las organizadoras de Ni Una Menos, en la jornada de movilización masiva en contra de la violencia machista y los feminicidios en la Argentina, Gloria. Y un tema que realmente ella clarificó, la situación también de la comunidad europea, lo que ha ocurrido, que es importante decir, porque la impresión siempre que nosotros nos causa como información es que es como que un buen día se despertó, bueno, yo quiero hacer esto. Y realmente cuando uno ve toda la historia rusa, mucho más allá que uno nunca va a compartir lo que es la violencia y la guerra, Gloria, hubo muchas tocadas, ¿no? En el 2015, cuando me tocó estar becado en el Instituto de Liderazgo en Israel, 2015, estamos hablando hace 7 años atrás casi, se hablaba mucho del conflicto ruso-Ucrania. Sí. Creo que le comentaba justamente a Hinde, quien fue mi compañera, que a cada 2 palabras nos decían Ucrania, 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 porque era un tema latente. Hoy esta es una realidad, pero no es un tema que se gestó ayer, es un tema que viene de antes. Y por eso hay como porque uno automáticamente el temor que todos teníamos de, bueno, se viene la guerra mundial, ¿no? Pero al final también cada uno como tiene sus cuotas de responsabilidades y otra vez, bueno, hagamos como una diplomacia entre comillas, pero cada uno tiene sobre su mochila, va llevando cierta responsabilidad también en todo esto. Por eso estamos hablando de las consecuencias mundiales de esta guerra entre 2 países, Rusia y Ucrania. En instantes, vamos a cambiar de tema, hablemos de deportes, ¿te parece? Me parece muy bien. Algo que es sano, ¿verdad? Y encima cuando se tiene que usar el cerebro, mucho más sano. Vamos a una brevísima pausa, en instantes estamos hablando de deporte de orientación. Ya volvemos.